¿Ok? Donde preguntas cómo vas, bien. ¿Cómo vas? Bien. ¿Cómo vas? Mal, ¿no? Me parece que tenemos dos palabras, ¿no? Y perdón, ahorita ya me alivio. Gracias. Y si me salgo, me tienes que regañar, ¿no? Con toda confianza. Yo soy caminante muchas veces. Pero sí, en el Netset lo que podemos hacer realmente en eso es empezar también con nuestra gente a enseñarles un lenguaje de la inteligencia emocional. Pero es parte del autoconocimiento, de cómo me presento, quién, dónde estoy, y ayudar a la gente a desarrollar el lenguaje para eso. Eso ayuda a la gente en su propio procesamiento, en su propio crecimiento como seres humanos. Pero el mensaje sirve para eso, simplemente un pequeño ayuda a ese ejercicio. ¿Va? Pero bien. Hoy noche vamos a entrar a ese tema de plantación de iglesia, multiplicación, misión, ¿no? En ese tema vamos a concentrarnos en la parte de su escuela de liderazgo en la cual ustedes han involucrado, ¿no? Entonces tomé los lineamientos que tienen dentro de esa escuela para esa clase de hoy, pero decidí que quiero empezar con una pregunta antes. No simplemente brincar directamente a vamos a plantar iglesia, cómo plantamos iglesia, cómo hacemos misión, cómo multiplicamos, sino más bien empezar con una pregunta antes. Y con la pregunta más que nada, ¿qué tipo de iglesias Dios nos llama a plantar? ¿Qué tipo de iglesias está llamado a multiplicar? ¿Cómo podemos plantar iglesias que saturen nuestro territorio, pero también llevan al shalom de nuestra ciudad? Entonces, en eso queremos concentrarnos hoy un poquito más, porque una de las cosas que vemos, y bueno, pues vamos a avanzar, ahorita pronto viene ya la proyección, pero una de las cosas que vemos en muchas partes de Latinoamérica, quizás Cabimas es distinto, voy conociendo a Cabimas apenas, pero lo veo en muchas partes de América Latina, es que muchos barrios ya tienen mucha iglesia. Hace 20 años, 25 años atrás, había uno de cada 10 latinoamericanos que se consideraban evangélicos. Hoy ya son uno de cada 5. Entonces, estadísticamente, a nivel latinoamericano, el mundo evangélico cristiano ha crecido bastante, se ha duplicado. Entonces, mucho crecimiento de iglesia en muchos lugares. Hay países como Guatemala y como El Salvador, que ya están rozando el casi 45% de la población, unos ya casi el 50% de la población que se consideran evangélicos. Ya, de hecho, en Guatemala los católicos han vuelto a ser la minoría. Entonces, este es un fenómeno que vemos en muchas partes de América Latina. Y en un sentido, pues podemos decir, gloria al Señor, ya el cristianismo, ya la fe está creciendo. Y en un sentido, sí es cierto, hay mucho de la fe en muchos lugares y en muchos barrios, sea un templo, una iglesia, una casa de oración, una célula, una capilla, mucho presencia del cristianismo en nuestro continente. Y eso es chévere. Pero al mismo tiempo hay otra parte de la moneda, otro lado de la moneda, otra cara de la moneda. Porque mientras el cristianismo en ese sentido ha crecido y se ha duplicado exponencialmente, la violencia sigue, la migración sigue, la economía es precaria todavía para muchos, el trauma se transmite de generación en generación, las familias siguen descomponiéndose y desintegrándose, y los jóvenes muchas veces se van al norte, al narco o al silencio.
Esa es la realidad que vivimos en Latinoamérica, con esas dos realidades: el crecimiento de la iglesia. Pero no es si la iglesia ha crecido tanto, debería tener un impacto real en la sociedad. Pero lamentablemente a veces no sucede. Ayer platiqué con Pablo, es también para mí una inquietud que he tenido durante 20, 30 años, y veo, por ejemplo, Guatemala, pero también El Salvador, otros países donde sí, incluso evangélicos han llegado a ser presidentes de naciones, pero ves su gobernanza y dices son a veces más corruptos que los demás. Y todo el pueblo detrás de ellos: no, ya queremos un hombre de Dios en el gobierno. Y uno dice: ¿qué hombre de Dios es eso? Eso me representa a Cristo, ese hombre. Y debería generarnos preguntas. ¿Qué tipo de iglesias estamos plantando y multiplicando? Ha habido mucha multiplicación y crecimiento de la iglesia, pero no ha impactado la sociedad de la forma como quisiera decir: pues el reino de Dios se expande. Claro, la familia debería estar mejor, la violencia debería bajar, debería haber más oportunidades para los jóvenes, debería haber más paz en el territorio, pero muchas veces no sucede. Entonces, si la multiplicación numérica de la iglesia bastará para que el reino transforme el barrio, pues ese barrio ya se ha transformado. Si puede decir: ya tenemos 10 iglesias en el barrio, pues ya debería ser pues un poquito más del cielo, debería haber llegado a la tierra. Pero muchas veces no es así. Las iglesias siguen encerradas en sus 4 paredes. Y no hay ese impacto en su entorno. ¿No? La conclusión no es que la iglesia no esté trabajando. Muchas iglesias están trabajando, están haciendo mucha actividad. No es falta de actividad, no es falta incluso de compromiso de hacer cosas. Pero la pregunta es más profunda. Porque a pesar de tanto crecimiento de la iglesia, ¿por qué vemos tan poca transformación? ¿Qué tipo de discípulos estamos formando? ¿Qué tipo de iglesias estamos sembrando? ¿Qué impacto real hemos generado en nuestros territorios? En el fondo, ¿para qué fueron diseñadas la mayoría de nuestras iglesias? Son preguntas a las cuales les quiero llevar y reflexionar, porque me encanta, realmente me encanta, y voy a hacerlo muy sincero. Estoy hoy acá por lo que conocí de Pablo, porque lo conocí de su visión, y me di cuenta que es una iglesia que no solamente quiere hablar del reino, sino quiere encarnar el reino. Y me encanta ver eso entre ustedes, y creo que juntos acá tenemos que continuar a soñar y reflexionar cómo creamos ese tipo de modelo de iglesia que se multiplica, pero que también impacten y cambien y transformen su entorno. Hay una cosa clara: toda estructura produce aquello por lo que fue diseñado. ¿Quiénes son los ingenieros acá? ¿Hay ingenieros acá? ¿Hay algún ingeniero acá? 2 ingenieros, 3, 4, que varios ingenieros, ok, bien. Si tú diseñas algo, pues lo diseñas para que produzca o camine o marche de una forma, ¿no? Entonces, pues esa máquina va a ser X, ¿no? Esa otra cosa va a ser otra cosa. Tu diseño de tu instrumento va a definir lo que va a ser, ¿no? Entonces, la estructura misma produce aquello con lo que fue diseñado, ¿no? Entonces, una congregación puede estar cumpliendo bien sus funciones. Ahí están, cada domingo celebrando cultos y están predicando. Dan cuidado pastoral, reúnen a los creyentes, administran programas, sostienen su propia institución, y todo eso sí está funcionando, y de hecho funcionando bien. Pero el problema aparece cuando esperamos esa estructura sin ninguna transformación a la tradición, produce algo por lo cual no fue diseñada.
Entonces yo veo tantas iglesias en América Latina que al principio se han multiplicado. Mi pregunta es, ¿para qué fueron diseñados? Porque parece su diseño, lo que están haciendo, no está produciendo transformación. Trae algo más a fondo. Porque si están predicando, si están alabando, si están juntando a la gente, si están haciendo liturgias, pero no están produciendo transformación. Entonces, tendrá que ver algo con el mismo diseño. ¿Qué iglesias estamos multiplicando y sembrando? ¿Qué tipo? ¿No? Entonces, si una iglesia está diseñada como una, y lo voy a poner así, espero que no se molesten cómo lo digo, pero muchas iglesias funcionan como unidades de servicios litúrgicos. Eso es lo que son. Y la iglesia es una prestadora de servicios litúrgicos. La gente viene como clientes de ese servicio litúrgico que le está haciendo. Y unos lo hacen más solemne, otros lo hacen más alegre, otros lo hacen más, se sienten mover del espíritu, y otros, pero todos están ofreciendo un servicio litúrgico. No estoy diciendo para nada que sea mal, no me malentiendan. Pero si la iglesia se queda solamente administrando y proveyendo servicios litúrgicos, está bien, pero eso en sí no va a transformar una ciudad. Va a ser una unidad religiosa de servicios litúrgicos. ¿Está mal? No, está mucho mejor que una cantina, perdón, lo digo así. Está mucho mejor. Pero no va a transformar tu ciudad. Porque si lo hubiera hecho, América Latina sería diferente. 500 años de catolicismo, parroquias por todo lado, y dijimos luego, no, es que son idólatras, por eso no ha funcionado, pero ahorita tenemos ya 50, 60 años del mundo evangélico que ha crecido y últimamente muy fuerte, y tampoco. Hay que ser honesto, incluso con nuestro propio pueblo. Yo soy evangélico, eso es mi trasfondo. Pero no puedo cerrar los ojos y ser deshonesto con respecto a lo que veo. Entonces, cuando vemos eso, se nos hacen esas preguntas. Ahí entonces les quiero lanzar una pregunta a ustedes. Cuando ustedes escuchan la palabra plantar una iglesia, ¿qué cosas imaginan que deben existir para poder decir que sí, efectivamente hay una iglesia que se plantó? Antes no había iglesia, ahorita hay iglesia. Pues, ¿qué es lo que hace que ahorita hay una iglesia? ¿Sí van a entender la pregunta? ¿Sí? Pero me gustaría que algunos de ustedes pues me digan, ¿qué debería haber para que podamos decir que hay una iglesia? ¿Qué debería haber? ¿Qué debería haber? Si cada uno puede lanzar una palabra a alguien. Está un pastor. ¿Qué más? Hay creyentes. ¿Qué más? Una estructura, un templo. Hay una estructura, un templo. ¿Qué más? Hay necesidades que se tocan. ¿Qué más? Ok. Tradición. Misión, hay una misión. Ok. ¿Qué más? Algo más fuerte. Crecimiento. ¿Qué más? Uno por uno. Vamos a ir por allá. Alguien allá. Hay personas con bastantes problemas que están atendidos por esa iglesia, ¿ok? En esa fila, ¿qué más? Hay mucha fe. Hay fe. En esa línea, ¿qué más hay? Hay un nombre de una iglesia, ¿ok? Aquí en esta, ¿qué hay? El mover del Espíritu Santo. Hay un mover del Espíritu, ¿ok? Y en esa última, ¿qué más? Hay sana doctrina, ok. Ya lanzamos varias palabras que decimos. Cuando hay eso, hay iglesia, ok.
Entonces yo creo que sí, casi siempre aparecen esas mismas palabras que vemos en la siguiente. Hay pastor, a ver si podemos cambiarlo. Hay pastor, hay local propio, hay un culto dominical, ¿no? Hay predicación, hay grupo de alabanza, ¿no? Hay miembros, hay ofrendas, hay programas. En algunos casos incluso hay personería jurídica, ¿no? Hay un ministerio infantil, hay equipo de sonido, hay reconocimiento del distrito, ¿no? Y muchas de esas cosas son muy útiles y realmente también forman parte de lo que es una iglesia, ¿no? Y algunos serán necesarios en diferentes momentos. Pero antes de decidir cuáles son esenciales, necesitamos preguntar primero qué entendía el mismo Señor Jesús cuando Él habló de edificar su iglesia. ¿Cuál era la definición que tenía nuestro Señor Jesús cuando Él pensó en la iglesia? Porque si no, simplemente repetimos nuestros propios patrones culturales, pero queremos regresar otra vez a la esencia de lo que Cristo mismo nos enseña. Pero hay una cosa muy interesante: eclesia. La palabra que ocupamos en el Nuevo Testamento es eclesia, ¿ok? Y nosotros hoy pensamos eclesia simplemente es la versión griega de lo que nosotros hoy definimos iglesia, pero no es tanto así. Cuando uno empieza a hacer un estudio etimológico, significa que regresas a las raíces de la palabra y empiezas a ver qué hay detrás culturalmente, históricamente detrás de esta palabra, eclesia, se nos habla otro mundo muy interesante. Porque la eclesia viene del mundo griego, ¿okay? Viene del mundo griego. Y en el mundo griego, en cada polis es una ciudad, ¿okay? En cada ciudad había una iglesia. ¿Qué era la iglesia en una ciudad greco-romana? Era la asamblea de los ciudadanos, ¿okay? Que se juntaban con cierta regularidad para deliberar juntos sobre los asuntos de su ciudad. Literalmente, eso era la palabra eclesia, ¿okay? Que se ocupaba en aquel tiempo. En un sentido, la eclesia, en México tenemos una palabra que se llama el Consejo de Participación Ciudadana. No sé cómo lo llaman acá. El patronato, no sé cómo lo llaman acá en Venezuela. Pues la organización comunal. Okay. Entonces, en una ciudad de Grecia, la iglesia era esa organización comunal que se juntaba en la plaza para deliberar sobre los asuntos de la ciudad. Y entonces, cada vez que había junta o reunión, pasó un heraldo era el portavoz, pasó para llamar a la gente para salir de sus casas para venir a la ciudad. Entonces la asamblea llamada afuera de su casa para llegar a la plaza principal y ahí entonces deliberar sobre los asuntos de la ciudad. Muy interesante. Esa es la palabra original. Es muy interesante que Jesús empieza a decir: yo edificaré mi iglesia. Y uno tiene que empezar a preguntar: ¿por qué no dice yo edificaré mi templo? Porque Jesús no dice yo edificaré mi sinagoga. Porque esos eran los términos religiosos que se ocupaban en aquel tiempo para una comunidad religiosa, una comunidad de fe. ¿Por qué Jesús no utilizaría eso? Mientras hoy muchas iglesias dicen vamos al templo, cuando Jesús no ocupó esa palabra, Él ocupó la palabra iglesia. Y iglesia, entonces, es interesante que dice, es el grupo, una comunidad de ciudadanos, en ese caso del reino, convocados, juntados, bajo el señorío de Jesús, de formar un pueblo y luego ser enviado y hacer visible la vida del reino
reino en su entorno. La iglesia, la asamblea de los ciudadanos del reino convocados para deliberar y buscar el bien de su ciudad. Muy interesante. Y les animo a algunos de ustedes en su momento para participar en una especialización en liderazgo urbano. Algunos vamos a profundizarnos mucho más en esos temas. Entonces, Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. Yo los voy a convocar, yo los voy a juntar bajo mi señorío, como una nueva asamblea de ciudadanos del reino, que aquí en la tierra van a ser enviados como el Padre me envió a mí. No los envío para afuera, para un lugar ajeno. Yo les envío a su ciudad, a su entorno, para ahí reflejar la visión del Padre. Y como el Padre me dio una misión a mí, la misma misión, ahora se la doy a ustedes. ¿Y cuál era la misión de Jesús? Pues la puso muy claro en Lucas 4, cuando él empezó su ministerio, su primera predicación pública que hizo en Nazaret. El Espíritu de Dios está sobre mí. Su misión fue neumática, significa inspirado por el Espíritu. El Espíritu de Dios está sobre mí para proclamar las buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, libertad a los presos y proclamar el año del jubileo, el año del favor del Señor. Y el año del jubileo en su momento no solamente era una cuestión litúrgica. En el año del jubileo, cuando tú regresas al Antiguo Testamento, es el año donde se liberan los esclavos, el año donde, como se dice, la tierra se deja descansar, el año donde se perdonan las deudas y el año donde la tierra se regresa a sus dueños originarios para que haya más equidad de nuevo en la nación. Lo que Jesús viene haciendo no solamente es ganar almas para un cielo fuera de aquí. Lo que Jesús viene haciendo es formar una comunidad que va a vivir esa visión y esa misión en un territorio convocado por él bajo su señorío para ser embajadores de ese reino en su territorio y encarnar visiblemente las señales de ese reino en su territorio. Entonces, somos convocados, pero también somos enviados, las dos cosas. Y si no existen las dos cosas, no hay iglesia. Es otra cosa, una unidad de servicios litúrgicos. ¿Está mal? No está mal. Pero no es la esencia de la misión de Jesús. Entonces, si seguimos, vamos a leer eso, que otra vez, cuando él dice: yo junto a ese pueblo convocado y reunido por Dios, y luego yo hago una asamblea con esa vocación pública. El punto no es que estaba en contra del templo, de la sinagoga, pero no quería encerrar la comunidad de fe que estaba él formando solamente un concepto religioso. Para él, la comunidad de fe que él estaba formando era muchísimo más que solamente una comunidad religiosa que se juntaba para hacer liturgia. Era una comunidad llamada, enviada para bendecir a su mundo y llevar la misión de Dios a cabo en su mundo. Muy interesante, vamos a la siguiente, muy interesante lo que vemos, que hoy en día hemos cambiado un poquito de eclesia a iglesia. Y no vamos a ir a fondo de toda esa historia ecológica como llegamos a eso, pero hoy muchas veces las palabras que ocupamos nos referimos más, la iglesia es el edificio. La iglesia es la institución. La iglesia pues está liderada por un clero, por los ministros. De hecho en México yo oficialmente soy ministro de culto. Yo digo, ¿por qué solamente me encierran en el culto?
ministro del reino, muchísimo más que ministro solamente del culto. ¿Sí me van a entender? Pero el mismo lenguaje nos empieza a encerrar a algo que solamente es púlpito litúrgico. Pero es mucho más que eso. Jesús no solamente era alguien que predicaba, Jesús sanaba, Jesús retaba, Jesús juntaba a la gente para formar un nuevo reino en la tierra. Entonces, decimos, voy a la iglesia. La iglesia aquí empieza a las 10:30. Estamos construyendo un lugar, una iglesia, y muchas veces nos referimos a un lugar, a un evento, a una organización. ¿No? ¿Está mal? No, pero es limitativo. Porque la misión de Cristo fue muchísimo más grande que eso. Mucho más grande. Entonces, mira, el Evangelio no es principalmente una invitación a integrarse a una congregación. El Evangelio es el anuncio de que Jesús es Señor. Él es Rey. Y Él está avanzando un reino, un reinado aquí en la tierra. Y Él nos está invitando a participar en ese reinado. Pero para participar en ese reinado, yo tengo que cambiar de lealtades. Del reino viejo a un nuevo reino. Mi corazón tiene que cambiar de la lealtad a ese reino a otro reino. Ya no pertenezco al reino de los judíos, ya pertenezco al reino de Dios. Ya no pertenezco al reino de los romanos, ya pertenezco al reino de Dios. Ya mi lealtad cambió porque Jesús es Señor. El anuncio de que Jesús es Señor es la invitación a confiar en Él, seguirle, obedecerle y trasladar nuestra lealtad última a alguien nuevo. Creo que eso es fundamental. Mi líder no es de eliminación, mi líder es Jesús. Y a Él sí. Y mira, cuando los cristianos en la iglesia primitiva dijeron Jesús es Señor, hoy lo vemos como un dicho casi religioso. En su momento fue un dicho que tenía connotaciones políticas, si lo pongo así. Porque la mayoría de la gente en el imperio romano tenía que decir César es el Señor. César es el Señor. Eso es lo que se ocupaba para decir. Y entonces cuando los cristianos empiezan a decir no, Jesús es el Señor. César es un impostor sentado en un trono en Roma. Pero realmente el verdadero Señor es Jesús y delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Está haciendo un ataque frontal a las potestades y los poderes y las autoridades de su tiempo. Y usted puede imaginarse que eso choca. Por eso, ¿por qué creen muchos de los cristianos fueron perseguidos en su tiempo? Por los líderes de aquel tiempo, porque los vieron como amenaza. Entonces la meta de la iglesia no solamente es vincular a personas a una nueva congregación, a un nuevo punto de predicación, a un nuevo punto de liturgia. La visión realmente del reino es formar personas para que su vida sea reordenada bajo el señorío del Rey Jesús y que pueden compartir esa vida uno con el otro para que juntos se puedan volver signos de ese reino en su barrio. Ok, decía bastante trasfondo etimológico, ¿no? Pero creo que es fundamental que empezamos a entender la palabra iglesia versus simplemente la palabra iglesia. ¿Para qué nos decimos vamos a ir al templo? No. Seamos iglesia.
No solamente vamos a un lugar a adorar a Dios, escuchar la enseñanza y la palabra. Formemos nosotros y seamos nosotros esa embajada del reino aquí mismo. A eso nos invita. Entonces, ¿qué iglesia multiplica ese tipo de iglesia? Y yo creo que en Latinoamérica muchos no tienen claro esa definición, por eso reproducen simplemente unidades de servicios litúrgicos. Y por eso no hay transformación en el barrio. Hay mucho crecimiento de la iglesia, pero poco crecimiento de la transformación, precisamente porque mi definición de iglesia se queda corta de la visión de Cristo. Y si mi diseño de iglesia solamente es eso, obviamente no voy a diseñar transformación. ¿Me hago entender? ¿Sí? Vale. Entonces vamos otra vez regresar esa lista que vimos en el principio. Vamos a la siguiente. Esa lista que vimos al principio. De todo lo que vimos aquí, ¿cuáles son las cosas que pueden servir a una iglesia pero no son suficientes para constituirla? Si esas cosas no son la iglesia, pastor, liturgia, templo, me explico, banda de alabanza, todo lo que necesitamos al principio, ¿no? Si esas cosas son importantes, entonces no me malentienden para tratar de decir que no vale la pena. Son importantes, pero no son la esencia, ¿no? Entonces, ¿quién tendría que estar presente para decir una verdadera comunidad de seguidores de Jesús? Está tomando forma en ese barrio. ¿Qué son los ingredientes entonces que se requiere para decir aquí sí hay no solamente una iglesia, una unidad litúrgica, aquí sí hay una iglesia? ¿Qué será? Pero les invito aquí, pónganse 2, 3 personas, los mismos, les doy 3 minutos, 4 minutos, cada uno opina. Entre ustedes, adelante. A veces, ¿qué es la esencia de la iglesia y cómo queda la gente? ¿Qué es la esencia de la iglesia? Los llamo las 3 Cs. Las 3 Cs. ¿Ok? En una iglesia, ¿qué hay en una iglesia? En una iglesia hay comunión. La primera C. Hay comunidad y hay comisión. ¿Ok? Son las 3 Cs. Y vamos a aterrizar un poquito más en esas relaciones. ¿Ok? Una iglesia, pirámides y iglesia no simplemente tiene un templo o tiene un edificio. Puede o no. ¿No? Los primeros 300 años de la iglesia no tuvo ningún edificio para la iglesia, para que lo sepan, ¿eh? Y aún así funcionó y se multiplicó, ¿no? La iglesia no necesita el edificio para ser iglesia. ¿Ok? Pero no es esencial. Es chévere tener lugar. Pero no es esencial. ¿Ok? Pero ¿qué es esencial para la iglesia? Pues esas cosas. Necesita comunión, donde sí se promueve que la gente puede tener una relación transformadora con Dios. Donde se promueve que aquí puedes encontrarte con Dios. Se crean espacios para que la gente pueda tener ese encuentro profundo con la presencia del Señor. Hay oración, hay enseñanza, hay escritura, hay obediencia, dependencia del Espíritu, y se busca el arrepentimiento, el cambiar mi lealtad antigua a la nueva lealtad. ¿Ok? Entonces el arrepentimiento, amigos, el arrepentimiento literalmente no significa tanto deja de ser amado y se vuelve. El arrepentimiento sí cambia tu forma de pensar. Cambia tu chip, ¿no? Entonces cambia tu lealtad, cambia tu prioridad, cambia tu forma de vivir y pensar. Eso es. Entonces se genera un lugar donde creamos ese tipo de comunión. Eso no equivale a celebrar un culto, una congregación, y muchos pueden sostener cultos mientras sus miembros permanecen
espiritualmente pasivos. Entonces, tener un culto no significa inmediatamente ahí a la reunión, ¿no? Pero es como generar un espacio donde sí la gente puede encontrarse con Dios y ser discipulado ahí. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, la comunidad. Tenemos que generar pertenencia donde la gente se siente parte y forman discípulos. Entonces, en esa comunidad, ustedes creo que lo están haciendo muy bello con sus células, con sus grupos. Generar un espacio donde la gente sienta alguien de mi familia, ¿no? Ayer yo pertenezco, yo quiero irme, ¿no? No es como una pesadilla ir con el para células, ni quiero irme, ¿no? Pero es más, yo quiero ir porque me cae bien la gente que está allá, ¿no? Y ahí me siento parte de ellos. Entonces, en esa comunidad hay cuidado mutuo. En esa comunidad hay reconciliación. En esa comunidad hay hospitalidad. Hay una responsabilidad compartida. Y también en esa comunidad protección de los vulnerables. Todo eso forma parte de esa comunidad para generar ese espacio seguro que platicamos ayer. Y cuando eso existe, la gente tiene lugar y pertenencia. Muchas iglesias, sean católicas, pero también evangélicas, la gente solamente se va junto, canta, ora, escucha y sale. Entonces sí, tiene un culto, pero no tiene una iglesia. Porque la iglesia genera comunidad y comunidad verdadera. Porque otra vez yo creo que en la comunidad profundamente sanamos. Así lo podemos sanar desde la comunidad donde realmente estamos. Y finalmente hay una comisión, donde participamos en la misión de Dios. Donde formamos parte, como Jesús dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Yo formo parte de la misión del mismo Dios. En la iglesia anuncia el reino, forma discípulos, sirve, busca justicia, sana fragmentación, da a luz nuevas comunidades. Y entonces ahí la misión no solamente de algunos especialistas, no solamente de los evangelistas y de los profetas, no, y eso lo que ustedes están practicando, y felicidades. Ustedes están ahí impulsando cosas, ¿no? Y finalmente, donde esas tres se encargan, aún en la casa, en el patio, en una escuela, bajo un árbol, en una oficina, alrededor de una mesa, hay vida, crecían, ok. Pero cuando una falta de manera, una de esas faltas de manera sostenida, puede haber un grupo de hijos, un círculo de amigos creyentes, pero todavía no es una iglesia. Esos tres componentes forman parte de la iglesia, los tres, 6. Comunión, comunidad, co-misión, que no es yo soy co-misionero con Dios. Entonces, aterrizando los últimos 3-4 minutos que nos quedan, seguimos. Hay 3 preguntas ahí diagnósticas que quiero hacer. ¿Cómo puedo ver si hay comunión en mi iglesia? Las personas han aprendido a vivir con Dios y obedecer a Jesús o solamente están asistiendo a actividades religiosas. Aleluya. Realmente están aprendiendo a vivir con Jesús. Y por eso no digo que se está aprendiendo doctrina. Es decir, están aprendiendo a vivir como Jesús. Están aprendiendo a servir, están aprendiendo a perdonar, están aprendiendo a sanar, están aprendiendo a reconciliar, están aprendiendo a anunciar las buenas nuevas a otros. ¿Ok? Segunda pregunta, comunidad. ¿Estamos formando asistentes o una comunidad que aprende a vivir la vida común bajo el señorío de Jesús? La gente se va a invitar a asistir al mundo o a realizar a convivir.
Y cuando hay conflicto, como líderes, ¿cómo ayudamos a la gente a traspasar ese conflicto? No es idearlo, pero aprender a crecer a través del conflicto. Jesús lo hizo con sus discípulos. Y formó personas de esa comunidad de discípulos que muchas veces, sí, híjole, qué tanto que a mí el mismo Jesús en un momento se frustró. ¿Cuánto más tengo que aguantarlos a ustedes? Les dijo a sus discípulos. Pero él estaba el otro día continuando a trabajar con ellos. Y el único comisión, la misión pertenece a toda la comunidad, no solo de su programa dirigido para los niños. Entonces no queremos multiplicar unidades de servicio litúrgico. Queremos multiplicar comunidades de discípulos que viven en comunión con Dios, que se pertenecen mutuamente y que participan juntos en la misión de Dios. Eso es eclesia. Y antes de acabarse en sus pequeños grupos, hay aquí esa gran pregunta. Podemos llamarse lo importante. Piensa en tu congregación, en tu distrito, en tu célula, en tu ministerio actual y califica ahorita tu grupo del 1 al 5. ¿Cómo nos va en mi célula, o en mi grupo, en mi distrito, con el aspecto de la comunión? Del 1 al 5. ¿Cómo nos va con el aspecto de la comunidad? ¿Cómo nos va con el aspecto de la comisión? ¿Cuál manda más de mí? ¿Cuál le damos? ¿Cuáles son las 3 Cs? ¿Quién se acuerda? Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos a continuar, vamos a seguir con la siguiente acá. Y también hay 2 preguntas dentro de todo eso que nos queremos hacer cuando planteamos iglesias, y sobre todo también el modelo que ustedes tienen en Miel, con la estrategia Miel, ¿no? Y todo lo que están haciendo es cómo saturamos a nuestro territorio, ¿no? Entonces está llegando el Evangelio a todo el territorio, ¿no? Es una pregunta muy importante. ¿En qué áreas todavía no está llegando el Evangelio? Porque una de las cosas que ustedes también quieren hacer, que en cada territorio puede haber una expresión eclesial donde la gente dice, ahí puedo encontrar a Dios. ¿En qué partes todavía falta? ¿No? Y creo parte de la idea de la multiplicación del modelo celular, con los distritos, con todo lo que están haciendo, es precisamente cómo podemos expandirnos a diferentes otros territorios y crear presencia del Señor y del Reino en ese lugar, ¿no? Es una pregunta muy importante, ¿ok? Y cómo entonces podemos hacer esa multiplicación revolucionaria. Eso se trata de la amplitud, cómo hacemos esa cuestión amplia, ¿no? Me acuerdo Pablo, pues me platicó creo que hace 2 días, que ya antes habíamos platicado de eso, y me dijo, cuando él empezó a entrar a la iglesia, pues había pocos miembros, el pastor fundador se había muerto, él no quería tomar el pastorado, pero finalmente Dios lo convenció, llegó acá y hubo una primera división, y luego hubo una segunda división. Ya los que no querían no se quedaban y él estaba también Dios. Estoy trabajando duro, estoy esforzándome, estoy dando todo, pero no hay ese crecimiento. ¿Cómo lo hago? Entonces ahí sí, esa visión de multiplicación celular se vuelve como algo que le da nueva vida a una visión que ya se formó de formar líderes, pero no se multiplica eso. Entonces se vuelve como una visión que llegó a tener amplitud
y por eso ustedes hoy tienen muchas células en diferentes lugares, y ahorita también la visión, como no solamente creamos distritos y células, sino también nuevas iglesias en diferentes lugares, que siguen con el mismo ADN, ¿no? Pero eso es parte de lo que están haciendo, ¿no? Pero hay una segunda pregunta que no podemos dejar. Y voy a hablar aquí también, sin ahorita ir a nombres, no me gusta hacer tanto chisme en ese sentido, pero hay muchos movimientos celulares, movimientos de multiplicación grandes en América Latina, que han crecido fuertemente, pero desde los barrios donde están, no han cambiado. No han cambiado. ¿Ves? Incluso una de las iglesias más conocidas, no digo nombre ni digo lugar, pero una iglesia muy conocida en América Latina. Y la iglesia, el templo, la estructura es hermosa, hermosa, hermosa. Pero sales de la iglesia al territorio que rodea a la iglesia y dices, el reino todavía no ha llegado. Entonces puede haber esa multiplicación amplia, pero si no nos hacemos la segunda pregunta, no estamos sembrando el reino, estamos sembrando una marca de una iglesia. Hay una diferencia sembrar la marca de una iglesia que sembrar el reino. Pero la segunda pregunta, ¿qué ocurre realmente cuando el evangelio llega? ¿Qué pasa con el evangelio? ¿Cómo se manifiesta el evangelio? ¿Cómo se vive el evangelio? ¿Cómo se encarna el evangelio? ¿Qué son los signos que el evangelio, las buenas nuevas del reino del cielo, ha llegado? Pero esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. En un sentido de las 3 Cs, son el examen de vida de cada comunidad sembradora. Entonces de ahí vamos a ir y vamos a la siguiente. Entonces, la amplitud sí importa, la multiplicación sí importa, es importante. Tenemos que haber multiplicación. Pero la pregunta es: suficientes comunidades, discípulos, líderes, puntos de presencia del Evangelio para que toda persona del territorio tenga acceso real al Evangelio. Es una pregunta importante, porque si no la hay, pues la gente no va a tener ese acceso. Si tiene que irse 1 hora para encaminarlo y encontrarlo, es más difícil. Pero si lo tiene a 5 minutos, mucho más fácil para que se pueda integrar. Es importante esa visión de amplitud, ¿no? Porque si solamente hacemos una iglesia, aunque sea sana, aunque viva los 3 Cs, pero no se multiplica ampliamente, pues en un sentido no va a alcanzar una ciudad. Se va a quedar chiquito en un lugar. Pero ¿cómo combinamos esas dos cosas? Y lo que vemos, la literatura sobre plantación de iglesias, sobre movimientos celulares, nos da sí, movimientos como el suyo, como el otro, sí pueden crecer rápidamente y ampliamente, y hay formas de hacerlo. Y sorprende, realmente sorprende. Pero al mismo tiempo, la siguiente, aparte de la amplitud, si quieren ser sembradores de iglesia, también hay que buscar, vamos a la siguiente, la profundidad que germina cuando el evangelio llega. Entonces, no solamente es cuánta gente viene a la célula, cuántos distritos hay, cuánta gente hemos alcanzado, a cuánta gente más que nada viene también. Entonces, ¿qué ha cambiado en ese entorno? ¿No? Pero cuando tú entras a ese entorno con la profundidad, tú empiezas escuchando a la gente. Empiezas encarnando y escuchando qué está pasando en ese entorno. Entonces ahí viene entonces, ¿qué germina cuando tú vas escuchando? Pues puedes empezar a generar confianza con los vecinos que se profundizan.
acompañas a la gente en la enfermedad, el duelo y la crisis. Y cuando tú vives esto, pues las familias ya no atraviesan solas lo que es difícil. El discipulado tiene que tocar el trabajo, el dinero, el cuerpo del conflicto. El discipulado no solamente se trata de aprenderse la sana doctrina. El discipulado, al menos discipulado económico, yo creo que Dios quiere prosperarnos, pero no para hacernos ricachones, como ustedes dicen, pero nos quiere prosperar para que podamos bendecir a otros. Pero ¿cómo se ve eso de discípulos que obedecen a Jesús? ¿Cómo creamos presencia constante en esos espacios de fragilidad donde los jóvenes mismos pueden encontrar pertenencia? ¿Cómo nos vamos a parar del lado del vulnerable y confrontar la injusticia y restituir la dignidad de la fe? La profundidad del Evangelio es tan importante como la amplitud, ¿no? Las dos cosas tienen que ir de la mano para el proceso de multiplicación de iglesias, ¿no? Entonces no es una alternativa al crecimiento numérico. Entonces, voy a ponerlo así. Puede haber cantidad sin calidad. Sí puede haber, ¿sí o no? Puede haber mucha cantidad sin calidad. Pero también, si solamente hay calidad sin cantidad, no sirve tampoco. Porque la calidad tiene que producir cantidad. Las dos cosas van de la mano, ¿no? Entonces, sin ir a tanto detalle, quiero solamente ahorita dibujar algo. Vimos las 3 Cs. Vamos a la siguiente. Vimos las 3 Cs. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces como plantador de iglesia encarno yo esa profundidad? ¿Cómo la empiezo a encaminar? Hay un proceso que, ustedes van a tener su propio lenguaje, sus propios nombres, si ocupo otros, no significa que tenemos que tener los mismos, pero en el concepto tenemos lo mismo, ¿no? Y yo llamo eso la pastoral urbana, pues, mi concentración siempre es la ciudad, ¿no? La pastoral urbana integral. ¿Cómo hago una pastoral integral en mi ciudad? ¿Y cómo empieza esa pastoral? Entonces, si tú quieres plantar un movimiento de iglesias que se multiplican y transforman a su entorno, es bueno plantar ampliamente para que muchas células se juntan para servir, pero hay esos pasos que también van de la mano. Creo que ustedes hasta cierto punto también lo están haciendo, entras en la comunidad y empiezas a diagnosticar lo que hay en la comunidad. Existe en esa comunidad, está pasando en esa comunidad. Y hay un proceso que con nosotros en camino y cómo diagnosticamos, cómo vemos, cómo realmente realizamos lo que está sucediendo en mi barrio. Y entonces empiezo a hacer un diagnóstico caminando por las calles, hablando con la gente, escuchándolos sin todavía evangelizarlos. Solamente vengo a escuchar, solamente vengo a abrir los oídos. Vimos ayer, cuando hablamos del lamento, y vimos uno de los versículos que estudiamos de Éxodo 2, 23 a 25, y los gemidos de la gente subió al Señor, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? Y escuchó. Si tú quieres ser alguien que hace un impacto transformador, no puedes venir con la respuesta de afuera sin haber escuchado la pregunta de adentro. A veces decimos Jesús es la respuesta, pero ni sabemos cuál es la pregunta de la gente. ¿Cuál es la pregunta de la gente? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Cuáles son los gemidos de tu barrio? Entonces eso no lo vas a inventar viniendo desde afuera, pasando y haciendo una campaña y ya lo sabes, no tienes que sentarte a escuchar. Nosotros también, de hecho, en el pasado, cuando yo
tenía mi organización en la Ciudad de México y entramos a nuevos barrios. Entonces nos tomamos los primeros 2 meses solamente para escuchar. Hicimos a veces campañas, yo lo he hecho, y sabemos una campaña, quiero escucharte. Así que llamamos la campaña, quiero escucharte. Y fuimos a escuchar a la gente, 200, 300 personas, escuchándolos. Y después de eso, empiezas a realmente ver lo que se está moviendo en ese barrio. Viste qué es la actividad económica, viste cómo están los niños, viste cómo son las familias, hablaste con algunas autoridades, sean maestros de colegios, hablaste con la policía, hablaste con algunos negociantes, empiezas a entender el palpitar del barrio. Y eso va un poquito otra vez tomando el ejemplo de Jesús. Jesús como vino a la tierra, no creció a los 17 años, dijo ya vamos y voy a empezar la revolución. Jesús se quedó hasta los 30, viviendo, escuchando, encarnándose en su entorno. Y cuando él finalmente empieza con su ministerio, la gente dice, habla con autoridad. Lo que él dice, habla con autoridad. Pero ¿qué autoridad era eso? No se era sobrenatural. La autoridad que él tenía es que decía las cosas como son. Porque entendía el gemido de su pueblo. Y cuando él hablaba, la gente se identificó y dijo, ese sí nos entiende. Cuando ese habla, sí nos vemos dentro de sus palabras. Él no maquilla la realidad en la cual vivimos. Él las dice. Pero la gente empieza a identificarse porque sentía que Jesús toma en serio mi don. Pero cuando nosotros como cristianos venimos solamente de afuera, una barrida rápida, una proclamación rápida, sin sentarme y escuchar el gemido, a veces hay muchas oportunidades que se nos dan. Pero cuando te sientas y escuchas el gemido, creas confianza. Y cómo inicia Jesús mucho de su ministerio y cómo los discípulos siguen, van y escuchan. Y dentro de esa escucha, dentro de ir a lugares, empiezan a encontrar gente de paz. Así dice la Escritura. ¿Y quiénes son la gente de paz? La gente ya viene al discernimiento, ¿no? Empieza a saber dónde se mueve el Espíritu, dónde ya está trabajando Dios. Otra es, cuando plantamos iglesias, no es tanto Dios, como te invito a ti para que tú participes en mi misión. Es más, Dios, tú ya estás haciendo misión. Como yo me anido y me agrego a la misión que tú ya estás haciendo acá. Como tú ya te estás moviendo en ese barrio. Donde ya estás actuando tú, como dije el domingo en mi tierra, decimos en los barrios más feos, aquí Dios pasó. Y uno hay que retomarlo y decir, no es cierto, Dios también aquí está. Pero como quisiera donde Dios ya está trabajando, porque mi tarea es añadirme a la misión de Dios, no invitar a Dios a mi misión. Porque yo formo parte de la misión de Dios, que es mucho más grande que mi propia misión. Entonces, ¿dónde estás obrando Dios? ¿En quién ya estás obrando con Dios? Y Dios empieza a discernir a la gente de paz. Después de un pequeño ejemplo. Eso lo vengo haciendo con un grupo de iglesias bautistas en el occidente de la Ciudad de México. Y son iglesias un poquito cuadradas, con buena gente, con buenas intenciones. Pero ahí entonces, un poquito encerradito en sus 4 paredes, pero tienen las ganas, queremos hacerlo distinto porque no nos funciona lo que venimos haciendo.
Entonces, pues vamos a salir a escuchar el barrio. Y salimos a escuchar el barrio. Y entonces, haciendo entrevistas, conociendo a la gente. Pero uno de los líderes jóvenes, también ya está estudiando para ser pastor, pues empieza a entrevistarse con quien nosotros llamamos el barrio el viene. No sé cómo lo dicen ahí. El viene es la persona que está ahí en la base de taxis y de los microbuses, ¿no? Y dice viene a las que entran y toman nota, ¿no? Sí. Así le decimos ahí. Sí. ¿Ok? Entonces uno dice, el viene, parece una persona muy importante en el barrio, ¿no? Es un muchacho ahí que está tomando nota y haciendo viene, ¿no? ¿Cómo? ¿Fiscal? Ok, bien. Pues Gerardo, así se llama, se empieza a entrevistar con el viene. Empieza a relacionarle y escucharle al viene cómo ves tú el barrio. Porque ¿quién sabe del barrio? Pues el viene sí sabe mucho del barrio. ¿Sí o no? El viene sabe quién entra y quién sale. Cada día, cada mañana y cada noche. El viene tiene mucho conocimiento del barrio que otros no tienen. ¿Sí o no? Entonces Gerardo, pasado en eso, se sienta con el viene para escuchar cómo es el barrio, cómo es el movimiento y todo. Y el viene, y fue muy interesante, esa persona sí se interesa por mí. Gerardo no le fue a hablar en plan de salvación, porque no el viene le hubiera cerrado la puerta. Pero Gerardo se sienta a escucharle a él cómo él percibe el barrio. Y el viene le empieza a contar. Luego pasa algo interesante. El viene, pues ya Gerardo va, se sienta una segunda vez con él y él viene, te quiero presentar. Y me presenta al carnicero, al pollero, a la señora de la tortilla. Y a ver qué dice Gerardo. En el pasado, con él fue de su iglesia al mercado, que son como 800 metros de caminar. Él no conocía a nadie, solamente se fue al mercado para comprar sus cosas y regresar a la iglesia. Dice, ahorita que voy saliendo, por el viene, ya me presentó a como 15 personas sobre esa calle. En el pasado me tomó como 10 minutos ir y 10 minutos regresar. Ahorita les pasó una hora porque tengo que platicar con aquel, ¿no? Que ahí se está haciendo amigo. Pero ¿qué pasa entonces con eso? Uno pensaba que el viene es una persona de paz. Normalmente uno piensa, no, ¿cómo es ser una persona de paz? Pero cuando empiezas a cambiar tu actitud y empiezas a ver, el viene tiene buenas relaciones en el barrio. Conoce a mucha gente. De hecho, es un puente de introducción al barrio. Y cuando entonces Gerardo viene recomendado por el viene, la gente le empieza a abrir puertas. Porque no viene en plan religioso, es el amigo del viene. El viene se volvió en una persona de paz que le estaba viendo el barrio a Gerardo. Entonces Gerardo, yo le dije, parte de todo el proceso tiene que tener 3 discípulos para arrancar y continuar. Y Gerardo todo ese proceso vino un poquito triste porque dijo en su iglesia, traté de jalar a gente pero no quiere. Le dije, ¿y por qué no piensas en el viene como un discípulo? Y Gerardo, que viene en un punto más religioso, ¿no? Tiene razón. Pero dije, no vayas con el viene y no le digas quiero discipularte. Porque el viene se va a espantar y decir hasta aquí llegaste. Pero
diciendo, mira, somos una iglesia y aquí sí tenemos un proceso que estamos encaminando, ¿no? Porque queremos bendecir a la colonia. Me puedes ayudar porque mira, hay un proceso que estamos haciendo. Estamos ahorita en el momento de diagnosticar todo y tú me estás ayudando a entender mejor al barrio. Luego discernimos juntos qué tenemos que hacer en ese barrio y con quién lo podemos hacer. Tú me puedes ayudar también. ¿Quién más está aquí que quisiera hacer un cambio en su barrio? Luego sí, vamos a interceder y vamos a orar que Dios bendiga nuestro barrio. Mucha gente no está nada en contra que se ora por el barrio. Claro, oren. Y luego vamos a buscar una forma de actuar en el barrio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a bendecir? Y luego pues continuamos, perseveramos y continuamos a crecer lo que venimos a hacer. ¿Me quieres acompañar en ese proceso de unidad? El día de hoy, el área. Aunque no es un discípulo formal todavía, el día de hoy se está volviendo en discípulo de Gerardo, en el mismo proceso. Está ayudándole a diagnosticar el barrio. Cuando comienza a ayudar a discernir cosas y con quién se podría ir en el barrio, pues cae en el momento donde a veces podemos orar juntos por el barrio. ¿Quieres ayudarme? Sí, pero tú ora, yo todavía no. Me empieza a involucrar. ¿Cómo es el discipulado de Jesús? Así, ¿no? Llevando a la gente. Ven conmigo, ven y ven. Y por el camino. ¿Tú crees que Pedro se sabía toda la sana doctrina desde el principio? Olvídalo, ¿no? Poco a poco, ¿no? En ese camino se va instruyendo. Entonces empezamos escuchando a la gente, discerniendo quiénes son las personas de casa, en quién Dios ya está obrando, dónde Dios ya está obrando. Y ahí se hay que decir el discernimiento del Espíritu. ¿Me explico? ¿Cuáles también son las potestades que se están volviendo dentro del barrio? ¿Qué son las cosas que están sucediendo? Para que cuando intercedemos con claridad sobre lo que está haciendo. O sea, Dios, hay cosas que están sucediendo en ese barrio, pues Dios le nos bendice. No, Dios, hay un poder, una cosa que está moviéndose en ese barrio. Ayúdanos a romper eso. Pero ya hablamos, pero para discernir eso tú necesitas escuchar primero y mirar y diagnosticar. En vez de se pasa todo eso, y no voy a ir muy a fondo, pero ¿a qué voy? Si tú quieres no solamente tener un crecimiento numérico, pero si tú quieres transformar tu barrio, tienes que entrar a la vida de tu barrio y escuchar a tu barrio y encarnarte en tu barrio y caminar con gente de tu barrio, incluso cuando todavía no vienen a conocer. Por ahí te vas caminando. Y luego además viene esto. A Gerardo fue le cayó un 20. Porque él siempre dijo, yo no pensaba que un bien puede ser mi discípulo. Pero ya puede ser, se va a abrir un grupo de estudio bíblico, ¿no es eso? Eso toma su tiempo. Pero llega. Y con el día de que eso no es una imposición religiosa, sino una invitación de participar en un proceso de transformación de su barrio. Dice, mira, en ese yo quiero participar, la neta mi meta. Entonces, vamos a decir, entonces, lo que se necesita ahí, precisamente esa saturación extensiva, amplia, y también la saturación intensiva, donde entramos a fondo, ¿no? Entonces,
Queremos correr a más territorios, ir a más lugares, pero también queremos ir más hondo en cada territorio, escuchando a la gente e incluyéndonos, ¿no? Vamos al siguiente, voy a correr un poquito por esa parte. La saturación extensiva que nos da con el modelo que ya tiene, que es un buen modelo que han implementado, que ha funcionado, que está creciendo. La saturación extensiva nos da más discípulos, más líderes, más grupos y células, más acceso territorial, más generaciones que se multiplican, más personas que escuchan el Evangelio, más expansión geográfica. Y todo eso es necesario e importante. Pero luego viene la saturación intensiva. Formamos no solamente gente que asiste, sino discípulos formados en obediencia a Jesús. Líderes que sirven en vez de controlar. Comunidades que encarnan los 3 Cs: comunión, comunidad y comisión. Que hay más shalom, más de la paz y la justicia de Dios visible en el territorio. Que hay reproducción sin pérdida de integridad ni de profundidad. Aquí me refiero a cuántas iglesias han crecido, pero los líderes han perdido integridad en el camino. Aleluya. La profundidad del Evangelio no. Seguimos siendo humildes. Porque al final no es mi iglesia, no es mi marca, no es mi crecimiento. Yo acompaño a Dios en su misión. Entonces hay más personas que entregan su lealtad al Rey Jesús. Y eso lleva a la transformación espiritual, relacional y social. Entonces la pregunta de la extensión es: ¿está llegando el Evangelio a todo el territorio? ¿Cuántos distritos más necesitamos? ¿Cuántas células más necesitamos? ¿Cuántos líderes más necesitamos? ¿Cuánta multiplicación más necesitamos? Todo importante, pero la pregunta intensiva es: ¿qué ocurre exactamente cuando el Evangelio llega? ¿Qué signos de cambio, de transformación veo viva? Que va más allá de asistencia y de Dios. ¿Me hagan entender? Esas dos cosas son muy importantes en la multiplicación. Entonces lo vemos reflejado en la misma escritura. Si tú quieres plantar iglesias, necesitas tanto la gran comisión como el gran mandamiento. Los dos van de la mano. ¿Okay? La gran comisión es: hagan discípulos de todas las naciones, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es amplio, a todo lado, a todo territorio. Pero, ¿qué tipo de discípulos? No dicen hacen adeptos que llegan a un servicio litúrgico. Hagan discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les encomendaba. ¿Y qué les enseñó Jesús a obedecer? ¿Cuál es el más importante mandamiento en el cual se cumple la ley y los profetas? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Entonces, las dos cosas van de la mano. Uno da amplitud, lo otro da profundidad. ¿Ok? Entonces, no podemos divorciar la gran comisión del gran mandamiento. Y lamentablemente, en mucha parte de Latinoamérica, lo digo así, se ha proclamado mucho la gran comisión, pero se ha olvidado del gran mandamiento. Y si como iglesia no decimos, pues, enseñamos a la gente a amar a Dios, pero al prójimo ni le importa. Estamos mal. Me acuerdo de un pastor que yo acompañé en la Ciudad de México. Hicimos una red de pastores y de líderes para enfrentar toda la ola de violencia que habíamos vivido en nuestro barrio. Entonces hicimos grupos de WhatsApp, etcétera, para aumentar la seguridad, porque el narco incluso llegó a las iglesias para pedir derecho de piso de los diezmos de la iglesia. Es la narco. Sí.
¿Cómo nos protegemos ante eso? Entonces, una red de pastores empezamos a hacer pues, muchas cosas también de alarmas vecinales, de prevención de violencia, generando grupos ciudadanos que se metieron a eso. Y a uno de los pastores vino conmigo y dijo: yo, mira, toda esa vaina que estás haciendo, eso es trabajo del gobierno, no es trabajo de la iglesia. Nosotros tenemos que preocuparnos de ganar almas. Hasta que se cuestionaron así. Entonces vino corriendo, me pueden ayudar. Y mi pregunta es: ¿y por qué no te importa el hijo de tu vecino? Cuando te toca a ti en tu familia, entonces si estás en primera fila para que se te ayude. Pero te haces de la vista gorda del hijo de tu vecino que también está sufriendo. Gran comisión sin gran mandamiento no funciona. Gran comisión sin gran mandamiento hace muchas iglesias, pero poco discípulo que realmente transforma su vida. Esas dos cosas van de la mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy viendo el tiempo, tengo como 5 minutos más. Se está volviendo bueno, pero vamos a parar. ¿Cómo entonces encaminamos esas dos cosas? ¿Y cómo superamos los obstáculos que a veces se hacen para que eso no se produzca? ¿No? Quiero que se vayan a la diapositiva número 22. Vamos a aplicar las cosas que están ahí. Déjenme si voy a aplicar eso también. No, vamos a la 25. Vamos a la 25. Entonces, si tú quieres darte reproducir tanto amplitud como profundidad en tu siembra, hay aquí 3 criterios que hacen que ese diseño realmente se vuelva un diseño que hace posible las 3 Cs de una iglesia. Y tu iglesia realmente está diseñado para transformar su entorno. ¿Okay? Como vimos al principio, muchas iglesias, su propio diseño no permite que transformen su entorno, que fueron diseñados para ser unidades de servicio litúrgico. ¿Pero qué es la primera? Eso ya la tiene. Pero ya no es simplicidad. Me gustó como varios de ustedes me presentaron ayer cómo funciona la célula. Es simple, no es complejo. Las canciones, ¿no? Una reflexión, diálogo, oración y compartir el pan o la recada. Okay. Me dijo el rato. Sencillo, simple. No es una gran ciencia, ¿no? Pero cuando haces eso consistentemente, siempre de esa forma, tienes una simplicidad, ¿no? Y entonces es comprensible y otros con el tiempo, yo también puedo hacer eso, ¿no? Y eso es lo que están haciendo aquí. También alguien que pues, yo necesito ser pastor graduado de seminario con un título para poder lograr eso. Yo puedo ser anfitrión, yo puedo recibirla, yo puedo hacer una oración. Con el tiempo todavía no me atrevo a hacer una reflexión, pero ya al año a lo mejor sí, ¿no? Pero entre mientras sí yo puedo orar, no tengo problemas con eso y por lo menos puedo servir del tiempo. Sencillo, simple, ya lo tienen. Lo segundo que también ustedes ya tienen es la expectativa de reproducción. Tú estás aquí para reproducir. Un discípulo que no tiene discípulos
no es discípulo. ¿Ok? Entonces tienen esas cosas muy claras. Un discípulo tiene que reconciliarse en otros. Ya lo tiene aquí, ¿no? Entonces la gente no solamente invitado a asistir, la idea primordial desde entonces cómo ellos también se pueden volver corresponsables. Y no digo que sea fácil, porque cada uno de ustedes desde seguro está luchando a veces. Híjole, vengo con mi seguro y esa persona todavía no agarra la onda y sigue solamente sentado en su banco. ¿Cómo los voy a convencer también a tomar responsabilidad? Y quizás han sido muy chiquitos, pero lo estoy viendo aquí. Me encanta ver al niño de 6 años dando la reflexión en pequeño kids. Se enseña, tú también puedes. Ok, te toca repartir el libro hoy, ¿no? Poner las sillas. Sencillo, pero así vamos avanzando, ¿no? Y entonces la gente no solamente empieza a pensar en reproducción cuando voy al grupo a esa sala, pero la tercera cosa que también la tienen es cómo se conecta ese modelo simple con una visión de reproducción con el mismo territorio. Y ya también lo están practicando hasta cierto punto. Como grupo, como distrito, como célula, bendecimos a nuestro territorio para que haya más shalom en nuestro territorio. Entonces, otra vez, esas tres van juntos y eso permite la amplitud, la profundidad, la gran comisión que se junta con el gran mandamiento y resulta en iglesias que viven esos tres sís. ¿Ok? Entonces, terminando con eso, vamos al 29. No, una antes, por 28. Poquito antes. Ya. Y en eso vamos a pararnos hoy. Y luego en nuestro pequeño grupo vamos a hacer para aterrizar una reflexión. ¿Okay? ¿Cómo ustedes están sembrando ampliamente? ¿Cómo están sembrando? ¿Qué son las cosas que están haciendo para sembrar ampliamente? Pero la visión que tiene, obviamente, si uno siembras ampliamente no vas a cosechar, ¿no? Para cosechar hay que sembrar. Y es muy claro, Jesús ya nos dijo, no te desilusiones si de 10 personas solamente 2 responden. O sea, una cuarta parte es tierra fértil. Pero tienes que sembrar ampliamente para llegar a eso. Entonces tú siembras ampliamente, pero escuchas antes de llegar. No solamente vas con la proclamación del plan de salvación, te sientes escuchando el gemido de la gente. Hay mucho gemido en nosotros. Y hay que transformar ese gemido, esas lágrimas, en cánticos de alegría. Pero para llegar a eso, tienes que sentarte con el dolor de eso platicamos. Eso es tu rol como líder, de abrirle espacio para que eso se dé. Y con eso se da, y la gente realmente se siente escuchado y tomado en cuenta. Es más posible que ellos se vuelvan gente comprometida, que con el tiempo van a participar y van a agarrar liderazgo. Porque aquí me sentí tomado en cuenta. Aquí me sentí tomado en serio. Aquí no solamente soy un número, aquí soy una persona. Es importante que vaya. ¿Cómo estamos escuchando antes de invitar? Luego, ¿cómo estamos sirviendo antes de proclamar? También es parte de lo que están haciendo. Y yo estoy diciendo no proclamar, pero servimos.
Porque un grupo ahí que fuimos a visitar en un distrito arreglando un comedor para que los muchachos puedan sentarse en ese comedor, es sentado, sirviendo. Los muchachos quizás luego van a escuchar más, pero sienten a la acción. ¿Y cómo volvemos sin condiciones? Vamos a estar aquí. No vamos a quedar, aquí nos quedamos, aquí queremos realmente ver un cambio. Apenas una pareja que me platicó de su lugar, ¿no? Y es difícil, no es fácil su lugar. ¿Cómo hago que mi gente realmente me escuche? ¿Cómo hago que mi gente se involucre? Se requiere perseverancia. Dar valiente, volver, llorar, levantarte, continuar, sembrar. Y ahí está el sufrimiento. Es parte del llamado de Dios. Pero de ese sufrimiento, después llega también la cosecha. Yo quisiera terminar ahorita con eso. En sus grupos, en sus células, 3 y 4 personas locales, ¿cómo va por cada uno de esas? ¿Dónde hay área de mejoramiento? ¿Dónde hay cosas que pueden todavía profundizar? En su barrio, sea en la siembra amplia, sea en la escucha, sea en el servicio, sea en la presencia continua y incondicional. Les me gustaría que dialoguen, platiquen y lo que sacamos con una rápida cosa. Como un minuto más, le vamos a hacer.
Si podemos ir aquí a la diapositiva número 30. Una más. Ya. ¿Qué tendría que cambiar o profundizarse en el Evangelio descrito para que esa obra crezca en amplitud, tal como un pueblo? ¿No? ¿Qué son esas cosas? Es algo que se puede tomar una foto, tomen la foto, vamos a discutirlo ahorita, pero ya inicia una oración. Dios, ¿a qué nos llamaste? ¿Cómo podemos ampliar el alcance de tu evangelio en nuestro territorio? ¿Qué más podemos hacer? Pero también, ¿cómo podemos profundizar el impacto del evangelio en nuestro territorio? Ora sobre eso. Y él dice oración, y como célula, practícalo, y como líderes, practícalo. Dice que ahí con Pablo van a continuar a profundizar todo eso. En mucho sentido, vamos a la 34 y concluimos. La 34. Empezamos otra vez ese tipo de ver que ha habido mucha siembra de iglesia en América Latina, en muchos lugares, y la iglesia ha crecido, pero quizás la iglesia ha crecido y no la iglesia ha crecido. Hay mucha iglesia, pero no tanta iglesia. Y creo que nuestro llamado a ser eclesias que encarnen el reino en su entorno. La eclesia en la meta de la siembra es un pueblo convocado bajo el señorío. Jesús el Señor, mi lealtad está con el Señor, no con otra cosa. Y ese pueblo formado en comunión, que se pertenece y enviado a participar de la misión de Dios para buscar el shalom de su entorno, de su ciudad. Los que se multipliquen ampliamente para que todos tengan acceso, pero también se multipliquen con profundidad para que la religión se traduzca en discípulos de conciliación, justicia, compasión y shalom. Esas cosas van de la mano. Entonces, que crezca la iglesia, o más que nada que crezca la iglesia, pero más aún que crezca el reino, hasta que ese barrio, esa ciudad, se parezca más al shalom de nuestro Señor. Pero no hay que escoger entre multiplicación y transformación. Multiplicamos para que la transformación alcance a todo el mundo. Entonces esa multiplicación de eclesias bien entendida es una forma de orar y actuar venga el reino de la tierra como está en el cielo. Amén. Bueno, ponemos en pie la